Hoy en la entrevista vamos a continuar con el tema del Congreso de la Lengua Española que ya se viene a muy pocas semanas. Y hemos invitado a una persona que va a participar en, ¿cómo es, Juan? En el marco del Festival de la Palabra se va a llevar a cabo la presentación de este libro. Del libro del doctor en Historia Juan Ferrer. Juan, muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Juan ha escrito un libro sobre un análisis de la Constitución cordobesa del general Bustos, muy interesante, y por eso, como está dentro del Congreso de la Palabra y es el tema Constitución, es que te hemos invitado, Juan. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación y por ayudarme a difundir esta actividad. Bueno, yo lo primero que quiero es que vos le cuentes a la audiencia qué estudios tienes vos. Bueno, yo soy egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba como abogado, pero una vez que concluí los estudios... Pará, ¿a qué edad egresaste? A los 23 años. ¿Con qué promedio egresaste? Con un promedio de 9,40. ¿Y así cuántos 9 tenés vos? ¿Vos tenés todos 10 menos unos pocos 9? Más o menos, más o menos, por allí, mitad y mitad. Mitad y mitad. Bien, y luego de haber egresado... Obtuve una beca del gobierno español para ir a hacer los estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo obtuviste esa beca? Básicamente por el promedio, ¿no? Por tener un buen promedio en la facultad, postulé a esa beca, que era una convocatoria abierta del Ministerio de Educación español, y bueno, la conseguí. Es decir, primer mensaje, es muy importante que los jóvenes entiendan algo que yo no he entendido. Con que uno egresa en la facultad está absolutamente relacionado a las posibilidades de trabajo que pueda conseguir uno posteriormente, ¿no es así, Juan? Y la verdad que es un dato muy importante, sí, bueno, un dato relevante. Conseguiste esta beca, ¿qué pasó? Conseguí esta beca y me fui a vivir a España. Estuve en la Universidad Autónoma de Madrid 5 años cursando estos estudios de máster y bueno, de allí fue el resultado, mi tesis doctoral, que ahora se tradujo en libro y es lo que vamos a estar presentando la semana que viene. ¿Te doctoraste en qué? Allí el título era de doctor en Derecho y Ciencias. ¿Y hiciste luego un máster en qué? El máster era un requisito previo para obtener el doctorado y en la Universidad Autónoma de Madrid el máster fue en Democracia y Gobierno. Perfecto. ¿Volviste a Córdoba? Volví a Córdoba. Me incorporé a la Facultad de Derecho, de la que había sido estudiante, como docente, y también me incorporé a la Universidad Siglo XXI como docente y como investigador. ¿Y en la Facultad de Derecho de la Nacional, en qué cátedra? Allí estoy en la Cátedra de Historia del Derecho, que junto con Pedro Yancy Ferreira y Marcela Aspel. Bueno, tengo entendido que Pedro Yancy Ferreira y Marcela Aspel no solo son, sino que sobre todo Marcela ha incorporado una técnica de el apoyo al estudio del derecho, que es una cosa fabulosa. Yo te digo porque yo también hago teatro leído, con unos éxitos extraordinarios y muchas obras escritas por ella, ¿es así? La verdad que sí, Marcela impulsa en la facultad, siempre todos a participar. He participado en alguna oportunidad de las obras que ella ha escrito. Así que la verdad que le da a la facultad también un perfil distinto. Bueno, vamos entonces a tus otras actividades vinculadas con esto que realizas en Córdoba. Ahora estamos trabajando, yo dirijo un proyecto de investigación en la Universidad Siglo XXI, que se titula Constitucional y Constituciones de Córdoba, que busca analizar los 180 años de constitucional. Trabajando precisamente junto a un equipo un poco más grande de investigadores en la redacción de una historia constitucional de la provincia de Córdoba. Este programa le tendría que haber dicho a Prudencio que te entreviste él y no yo. ¿Querés que entremos en tema entonces? ¿Qué te parece si empezamos por Arequito? Bien, me parece muy bien porque... El pueblo de la Sole, ¿cierto? Allí es precisamente un poco donde comienza la investigación que yo realizo, porque el libro transcurre en el periodo que va desde la caída del gobierno central, allá por el año 1820, hasta la sanción de la Constitución Nacional en 1853. Ese periodo de 3 décadas y media, ¿no?, ha sido un periodo que ha sido calificado tradicionalmente como el de las autonomías provinciales, el periodo de los caudillos.
hace tiempo ya que se viene repensando como un periodo de soberanías provinciales o del momento de los pueblos. Bueno, ¿qué pasó en Arequito? Y en Arequito básicamente lo que pasa es que el director Rondó se ve amenazado por la invasión de los caudillos de Santa Fe y de Entre Ríos, López y Ramírez, y entonces manda a llamar a los dos grandes ejércitos de la independencia que tenía en ese momento el Río de la Plata, el ejército de los Andes y el ejército del norte. Para que el Pollo me pide que muestre el libro. El Pollo maneja el programa, ¿viste? ¿En qué cámara? Ahí está, ahí está. Bueno, continúa. Bueno, los dos ejércitos tienen la instrucción de Rondó de regresar hacia el norte de la provincia de Buenos Aires. El ejército de los Andes decide rechazar planes ya de continuar su campaña libertadora. No desenvainaré la espada. No desenvainaré la espada, pero el ejército del norte sí decide acudir al llamado de Rondó, pero en la posta de Arequito... Pero aclará que Belgrano estaba enfermo. Belgrano estaba enfermo, exactamente. Bien. Y en la posta de Arequito, esa noche del 7 de enero, un poco comandado por el coronel Juan Bautista, parte de las tropas del ejército se sublevan, realizan un motín y terminan escindiéndose del ejército del norte. Claro, esa división de las tropas regulares del ejército hacen que el ejército quede muy disminuido y cuando vayan a auxiliar a Rondó en la batalla de la Cañada de Cepeda, pierda la batalla Rondó y eso termine sellando la suerte del gobierno central. Cepeda 1. Cepeda 1, que pocos lo conocen. Bueno, cuando Bustos llega a Córdoba, ¿qué legitimidad tiene porque termina gobernador? Bueno, Bustos después de Arequito intima al que era el gobernador en ese momento, puesto por el directorio, Antonio Manuel de Castro, y le dice que deposite el mando en el renuncie. Eso hace, renuncia y deposita el mando en el cabildo. Pero el cabildo luego convoca a una sesión extraordinaria, un cabildo abierto, y se termina eligiendo como José Javier Díaz. Me voy a parar JJ. José Javier Díaz como interino decide elecciones a toda la provincia para reunir un cuerpo. Esa asamblea soberana, que va a tener varios objetos ya previstos, va a ser la que va a elegir gobernador a Juan Bautista Bustos allá por el 21 de marzo de 1820. Bueno, ¿qué hace Bustos? No tenemos mucho tiempo, Juan. Bien. ¿Qué hace Bustos gobernador respecto de la Constitución? Bueno, Bustos impulsa la sanción de una Constitución. ¿Por qué? De 1821. ¿Por qué? Básicamente, Bustos tenía en mente una organización nacional bajo el signo federal. De hecho, se estaba reuniendo en Córdoba para el año 1821 un congreso constituyente que iba a reunir a todas las provincias para sancionar el texto nacional. Por eso, la Constitución de Bustos, el Reglamento Provisorio de 1821, es una Constitución que tiene muchísimas referencias al Congreso Federal, al Gobierno Nacional, a la esfera federal. Bueno, ¿y qué antecedentes? Porque estamos hablando del año 21 y las bases de Alberdi es del año 52. ¿Qué antecedentes tuvo Bustos para hacer esta Constitución? Bueno, Bustos no es el que redacta la Constitución, no, por supuesto. ¿no? Los redactores son José Gregorio Baigorri y José Norberto de Allende. Había también un tercero que era Lorenzo Villegas, pero no participa de la comisión redactora. Esos redactores, ¿qué antecedentes tuvieron en cuenta? Básicamente tuvieron en cuenta los ensayos constituyentes previos, el Estatuto de 1815, el Reglamento de 1817, pero también tuvieron algunos antecedentes foráneos, como algunos dicen la Constitución de Massachusetts. Yo la verdad que la he revisado, he cotejado los textos, encuentro un artículo de similitud, pero sí es importante, y eso no está dicho en ningún lado, acá en el libro está bien analizado, la Constitución para los Estados Federales de Venezuela del año 11, que es básicamente una traducción de la Constitución norteamericana del 87. Juan, ¿el reglamento orgánico del Deán Gregorio Funes fue tenido en cuenta o no? No lo mencionan los redactores como una de las fuentes, pero sin lugar a dudas formaba parte, ¿no?, de los textos que tenían a su mano aquellos que fueron los encargados de redactar la Constitución. Bien, esta Constitución promulgada por Bustos, por iniciativa del general Bustos, ya general, ¿cierto? Sí. El general Bustos, ¿tuvo aplicación práctica?
teórica que nunca se llevó a la práctica. Bueno, para poder responder a esa pregunta habría que puntualizar algunos aspectos concretos, ¿no? Generalmente se ha dicho que todos estos textos provinciales de la época de los caudillos fueron papeles mojados, que los caudillos sancionaban constituciones pero después las violaban sistemáticamente. En realidad, allí hay una premisa equivocada. Hay que tener en cuenta que no podemos pretender que los actores políticos tuvieran respecto a las constituciones la misma actividad que nosotros hoy respecto de la Constitución. El término Constitución es un término que para 1821 de significado, ¿no? Incluso en los contextos donde había nacido el término, Francia, Estados Unidos, el término se está consolidando. Es una constitución, la de Bustos, que sí es observada, más allá de que tiene algunas dispensas, va generando, esto que acabo de decir, va consolidando ciertas prácticas que a lo largo del tiempo se van cimentando y van dando lugar a una determinada forma de concebir la comunidad política. ¿Practicaba el federalismo interno de la provincia? ¿Me explico? Sí, te explica perfectamente. Bueno, la Constitución hace referencia a los sujetos políticos inferiores que eran los curatos. De hecho, allí se realizan, se eligen por... Podrían ser los departamentos de ahora. Algo así. La división administrativa de la época. La verdad es que el texto piensa mucho y tiene muchas referencias mirando hacia el gobierno nacional, hacia la esfera federal, más que hacia las divisiones administrativas internas. Bueno, última pregunta, Juan. ¿Cuándo es la presentación? Bueno, la presentación va a ser el próximo miércoles 20 de marzo a las 19 horas en la sala Regino Maders de la Legislatura de la provincia de Córdoba. Por cierto. Entrada libre, por supuesto. Bueno, y entonces ahora la última pregunta, un minuto para cerrar. ¿Qué influencia, primero, quién fue el general Paz el que dejó sin efecto esta Constitución o no? No. Bueno. ¿Qué influencia tuvo esta Constitución en la Constitución de 1853? Si es que tuvo influencia. Bueno, la verdad es que muchos de los artículos que están en la Constitución de 1821 se encuentran literalmente redactados en la Constitución de 1853. ¿Literalmente? Literalmente redactados. Y no están literalmente redactados en otros textos constitucionales. Sin embargo, decir que porque le precedió en el tiempo fue fuente directa de la Constitución es un tanto apresurado, sería una visión un poco parcial. La verdad es que tanto los constituyentes de 1821 en Córdoba como los constituyentes de 1853 a nivel nacional tuvieron a su mano las mismas fuentes, claro, ¿no? Con lo cual es por eso muy probable que hayan llegado a las mismas soluciones. Pero sin lugar a duda que la Constitución de Córdoba pudo haber tenido gran influencia en aquellos constituyentes del 53. Bueno, Juan, te agradezco mucho tu visita, muy clara tu exposición. Muchas gracias por el libro. No, voy favor. a ir a la presentación a la sala Regino Maders y te vamos a estar presente en la exposición ya que vos ya vas a hablar de la Constitución en sí, ¿cierto? Exactamente, vamos a estar allí participando con el doctor Esteban Llamosas, director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho, que se va a encargar de la presentación.